país. Y ahora quiero darle la bienvenida a Iván de la Vega. Él es sociólogo, con doctorado en estudios sociales de ciencia, profesor investigador de la Universidad Simón Bolívar y alguien que ha profundizado en el tema de la diáspora, lo que lamentablemente es hoy una realidad. Iván, muchas gracias por acompañarnos en la tarde. Muchos saludos a toda la gente que ve tu programa y lo escucha también vía otras tecnologías. ¿El fenómeno de la diáspora es el más grande que se ha presentado en Venezuela en los últimos 20 años? Es totalmente correcto. Hoy en día tenemos aproximadamente a 1.500.000 venezolanos, eso es cercano al 5% de la población total del país, que ha emigrado básicamente en los últimos 10 años y con mayor énfasis en los últimos 5 años. Hoy en día tenemos datos de que las Naciones Unidas tienen registrado a 196 países. Y Dani, en 94 países del mundo ya hay venezolanos residenciados, es decir, con visa de residencia o que han cambiado la naturaleza de su situación administrativa, es decir, ya han cambiado de nacionalidad. ¿Impacta eso que señalas, 94 países con venezolanos, pero más allá de porcentajes, meros porcentajes, más allá de ese 1,5 millones que señalas, ¿qué cifra es la que manejas de acuerdo a lo que se va actualizando? Ajá, te explico para que se entienda bien concreto el asunto desde el punto de vista metodológico. Hoy en día, en la sociedad global del conocimiento, Venezuela es el único país que no tiene datos de los flujos migratorios, es decir, las entradas y las salidas de nuestras fronteras, vía aérea, vía terrestre o vía marítima. Ese es un punto clave. Al no tener datos, yo tengo que buscar en múltiples fuentes de información, ya sea, por ejemplo, en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos tiene el Servicio de Inmigración, Venezuela, Colombia, por ejemplo, tiene unos informes muy buenos sobre migración Colombia, y cada uno de los países tiene sus homólogos. Entonces yo tengo que buscar en las embajadas, en los consulados, en los servicios de inmigración, en trabajos de redes colaborativas con colegas mías en otros países, en los institutos nacionales de estadística, en las encuestas de hogares, en encuestas de capacidades de innovación, datos, y después llevarlos diferenciados, porque desde el punto de vista de la investigación yo tengo que ser muy certero a la hora de dar datos. Otro fenómeno es que la movilidad de las personas tengo que tomarla en cuenta, porque hoy en día tú puedes estar en Colombia, pero el año que viene ya puedes estar, qué sé yo, en España o en cualquier otro país del mundo. Entonces, estos datos son móviles y hay que llevar las estadísticas año a año. Yo llevo los datos desde el punto de vista metodológico. Cada 6 meses estoy haciendo las corroboraciones de las distintas fuentes de información. Otro aspecto importante, Idania, para manejar es que es no solamente el dato cuantitativo, sino el dato cualitativo del perfil de venezolano. La calidad desde el punto de vista académica del venezolano es la más alta de América Latina, hacia los Estados Unidos y hacia los países europeos. Antes de entrar en el perfil, Iván, y entiendo que hay una estadística que está confiscada, como tantas otras cifras en Venezuela. Ahora, según estos cálculos, ¿cuántos venezolanos hoy pueden calcularse fuera del país? Cuando nos referimos a datos oficiales, estamos hablando de algo más de 1.500.000. Cuando hacemos valoraciones, por ejemplo, de gente que está en situación de ilegalidad administrativa, que por ejemplo en los Estados Unidos se calcula que hay más de 100.000 venezolanos que ya entran en esa situación. Así sucede en otros países, pero en menor medida. Y Dania, también existe un fenómeno que es muy importante y que no se toma en cuenta y que aumenta de forma significativa estos datos que yo te estoy dando, que tiene que ver con la inmigración que recibimos en Venezuela en la década de los 60, pero fundamentalmente en los 70 y principios de los 80, de dominicanos, de colombianos, de ecuatorianos, peruanos, que venían con menor nivel de instrucción que los provenientes del Cono Sur, argentinos, chilenos o uruguayos. Hablo en promedio, no significa que todos entraban en esos perfiles. Y también lo que se llamó la inmigración remolque, de aquellas personas que habían llegado en la primera ola inmigratoria hacia Venezuela, de españoles, portugueses e italianos fundamentalmente, que después trajeron
trajeron a familias o amigos que se insertaron en el tejido socioinstitucional venezolano. Y es un dato significativo porque esa gente ha ido retornando a sus países de origen con segundas, terceras, inclusive hasta cuartas generaciones de nuestros datos, y esos datos no son contabilizados porque cuando la gente pasa de Venezuela hacia Colombia, tiene doble cedulación o carnet de identidad, según cómo se llame allá, y entonces esos flujos no se están contando. Significa que evidentemente ha habido una emigración mayor de la que yo te estoy dando oficialmente. Mis cálculos están hablando de aproximadamente 2.8 millones de personas que han salido del territorio nacional, pero algunos de ellos con doble nacionalidad, y ese es un fenómeno que se está contabilizando, pero que es muy complicado manejarlo estadísticamente. Entonces, cuando yo me refiero a los datos oficiales, es la primera cifra de 1.500.000 aproximadamente. Ahora, vayamos al punto referido, que es importante y que tiene que ver con el perfil del venezolano que sale del país. Bien, yo comencé en los años 90 a investigar, pues trabajaba en el antiguo CONICIT, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, a trabajar con lo que se llamaba High Skill, personal altamente cualificado, específicamente científicos y tecnólogos. Una vez que se dan los despidos masivos de la industria petrolera en los años 2002-2003, que se mantuvo hasta el 2004 y 2005, me aboqué a hacer un estudio pormenorizado de la gente que había sido excluida de la industria o votada de la industria. Algunos se quedaron en el país, pero la mayoría tuvo que emigrar porque no consiguieron espacios de desempeño laborales en el marco de sus competencias. En el 2004-2005, Idania, tuve que abordar ya la emigración general de venezolanos hacia otros destinos, porque era ya un patrón que era sostenido, y a partir del 2010 comencé a estudiar la intención de emigración de nuestros jóvenes estudiantes del último año de carrera en la Universidad Central, en la Simón Bolívar, en la Católica y en la Metropolitana, para estudiar los perfiles de las personas que tenían intención de irse. No todo el que quiere logra hacerlo, porque existen las políticas receptoras de los países evidentemente de mayor desarrollo que Venezuela, o que te ofrecen mejores oportunidades en términos de calidad de vida, y ese es un factor significativo. Hoy en día, el venezolano que ha emigrado hacia los Estados Unidos, básicamente en los últimos 5 años, tiene el perfil más alto académico. Estamos hablando de todas las áreas del conocimiento, de disciplinas y de especialidades que se han ido hacia los Estados Unidos, y el 51% de todas las personas, formalmente hablando, te estoy hablando de 260.000 personas que fueron revisadas por el Pew Center Review, que es un instituto que aborda el tema migratorio junto con universidades como Georgetown University o Princeton, que nos dan datos de los perfiles. El segundo país en términos de calidad académica de las personas que emigran es Argentina, pero con 36%, es decir, Venezuela 51%, Argentina en segundo lugar. Hacia Europa hemos hecho también las revisiones, el Instituto Nacional de Estadística de España, que es el país de mayor acogida de venezolanos en los últimos años también, por el idioma, que es un factor, pero también porque, por ejemplo, los médicos venezolanos, hay más de 5.000 médicos que han ingresado al sistema de salud en España en los últimos 10 años, y eso es dramático porque este país se está quedando descapitalizado desde el punto de vista de la medicina, y ese es un factor clave. Entonces, el perfil más alto de América Latina en cuanto a personas que están emigrando es de Venezuela. Adelantaste una respuesta, iba justo a preguntar cómo afecta eso puertas adentro al país, hasta dónde llega esta descapitalización humana, qué va quedando en Venezuela. Bueno, esa es una pregunta compleja por lo siguiente, Idania. Venezuela, cuando hablamos del marco de la sociedad global del conocimiento, es decir, la competencia más importante en el siglo XXI es el know-how, el conocimiento técnico de las personas. Ya no es el capital o la tierra o la fuerza laboral, es el conocimiento, el know-how. El aspecto aquí clave a entender es que países, por ejemplo, como Colombia, el presidente Santos el año pasado, con algunos inconvenientes, pero lanzan un programa que se llama Es Hora de Volver. Pero en los años 90 Colombia tuvo su proyecto Red Caldas, que fue el proyecto estrella
ella en América Latina para contactar, identificar su personal cualificado en el exterior y conectarlo con el país, y con alguna estrategia secundaria retornar a aquellas personas que tuviesen la probabilidad en áreas estratégicas. Hoy en día Chile tiene un programa que se denomina Chile Global, Argentina tiene el programa que se llama Raíces, Uruguay tiene un programa que se llama PDCIVA, Ecuador tiene un programa que se llama Prometeo, que va más allá de lo que estamos hablando. Prometeo es un programa que capta a científicos, personas con el nivel de doctorado en áreas estratégicas del Ecuador, que los traen independientemente que sean ecuatorianos o no, para que ayuden al desarrollo del ámbito científico tecnológico. Venezuela es el único país de la región que no tiene estas políticas de captación, no tiene programas, no tiene instrumentos para identificar a esos venezolanos y conectarlos a través de iniciativas. Es decir, la pérdida de ese conocimiento no solamente es el que se va, sino que no se conecta con el país de origen, y ahí entramos en la definición de los franceses, de Rémy Barré, Jean Gaillard, Jean-Baptiste Meyer, que han trabajado el concepto de diásporas intelectuales. Las diásporas intelectuales, Idania, se conocen como el proceso de personas que emigran de un país de menor desarrollo hacia países de mayor desarrollo, pero se reconectan con su país de origen a través de condiciones formales, programas e instrumentos para ayudar a corregir problemas en áreas estratégicas nacionales. Y Venezuela no tiene ninguna política sobre este tema, que es clave para el desarrollo de una nación en el siglo XXI.